Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su programa Resplandece Hoy. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante y es acerca de los errores que cometemos comúnmente al igual que el pueblo de Israel. Para ello vamos a estar sustentándonos en la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 10 en adelante. Recordarles que este libro es una carta escrita por nuestro hermano Pablo a la iglesia de Corintios. A medida que he venido analizando la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, he podido encontrar 4 errores que cometieron el pueblo de Israel que seguramente tú que me estás escuchando lo has cometido y no te has dado cuenta. Desde el versículo 7 en adelante del mismo capítulo 10 menciona 4 puntos que encontré específicamente de esos errores graves que cometió el pueblo de Israel que cabe resaltar que el apóstol Pablo se lo resaltó a la iglesia de Corintios para que tuviera precaución de no cometer los mismos errores, ya que debido a esas acciones que ellos habían tomado, sufrieron consecuencias graves y de tal modo tuvieron que pagarlas. Entonces, el apóstol Pablo les exhortaba a la iglesia de Corintio para que no hiciera lo mismo que había cometido el pueblo de Israel. Era un tipo de corrección. Y en el análisis que pude identificar, porque hice un análisis previo de toda la lectura, y en ese análisis pude destacar estos 4 puntos que voy a comenzar con el número 1. Es no rendir culto a ídolos. Ustedes saben que prácticamente existen sectas e iglesias comúnmente llamadas tradicionales que utilizan dioses ajenos al Dios Todopoderoso y ellos lo idolatran, adoran a esos dioses, reemplazan el amor de nuestro Dios Salvador por esos ídolos, de modo que el pueblo de Israel en su momento reemplazó el amor que Dios le estaba dando por idolatrar a un becerro. Cuando ellos pensaron que no tenían esperanzas, porque Moisés subió al monte a orar, y cuando ellos vieron que había pasado tanto tiempo y Moisés no bajaba, ellos decidieron crear su propio Dios. En este momento yo quiero resaltarte este punto y es importante. ¿Cuál es tu idolatría? ¿Cuál es tu Dios en estos momentos? ¿Estás adorando a un Dios ajeno al Dios Todopoderoso? Porque sí, habemos personas que idolatramos, ya sea lo material, en cualquier área de nuestras vidas, y a eso se le llama anatema. Eso es un pecado mortal, idolatrar dioses. En plenas circunstancias, a veces nosotros ignorantemente tenemos posesiones de cosas que creemos en determinados momentos que es más importante que el amor de Dios en nuestros corazones. Y hoy yo quiero llamarte la atención y haz un stop en esos momentos, analízate e identifica a qué tú le estás poniendo prioridad, porque a eso que tú le estás dando más prioridad es lo que te está dando a entender que es tu Dios. Y si tú no estás enfocada en quién es tu creador o enfocado, déjame decirte que estás idolatrando como lo hizo el pueblo de Israel. El segundo punto que quiero resaltar es no cometer inmoralidad sexual. No cometer inmoralidad sexual. Ustedes saben que esto es un pecado y es un pecado que contrarresta el templo del Espíritu Santo. Cuando cometemos pecado de inmoralidad sexual, estamos fornicando, estamos adulterando. Y si el Espíritu de Dios nos llama a ser santos, debemos de santificarnos en todo momento, en cada instante, porque el Espíritu del Señor se regocija y habita en el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Yo quiero decirte en este momento que saques toda inmoralidad, todo lo que te esté arrastrando al pecado, porque eso te va a llevar a una vida separada del Señor. Es momento de que analices e identifiques qué es lo que te está arrastrando al pecado. Delimítate y comienza a identificar. Santifícate, porque el Espíritu de Dios mora alrededor de los que le temen. Y si tú le temes al Señor, Él morará en tu vida. El tercer punto es no poner a prueba a Cristo. Ay, Dios mío, hermanos. Este es uno de los puntos muy importantes. A veces nosotros con nuestras incredulidades
Ponemos a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Claro, día tras día con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. A veces lo negamos porque decimos, Señor, pero si tú eres mi Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? Señor, pero si tú eres mi Dios, ¿por qué permites que me suceda esto? ¿Por qué permites que me suceda aquello? Y aquí es cuando Dios te está diciendo, analízate, porque es que tú no puedes ponerme a prueba. El Señor sabe cuando Él va a obrar en tu vida. El Señor sabe en qué momento se va a glorificar. Y Él sabe por qué Él permite ciertas cosas en nuestras vidas. A veces es para que maduremos, a veces es para que nosotros dependamos más de Él. Y este fue uno de los errores que cometió el pueblo de Israel. Ponía a prueba día tras día al Señor, porque cuando ellos sentían que las cosas se le estaban escaseando, ellos mismos le decían y resaltaban, cuestionaban al Señor, le decían, ¿por qué me llevaste al desierto cuando estábamos en Egipto mejor? ¡Oh, qué barbaridad! Usted sabe, hermanos, que del pueblo de Israel estaba pasando por esa situación. Era para ser transportado a un lugar mejor. Pero para llegar a ese lugar, tú tienes que ser procesado. Y si no eres procesado, entonces, ¿cómo vas a lograr la victoria del Señor? No te detengas. No pienses que Cristo no está a tu defensa porque Él te va a escuchar. Él te escucha. Él te escucha, hermanos. Y ya por último, quiero tomar el último punto. No murmuréis. Wow, qué punto ni más consistente, porque este es uno de los que más se tratan en el día tras día. O sea, el hecho de que hay personas que critican, que murmuran, en ausencia de ciertas personas, el cuestionamiento o el criterio, eso lleva a un arrastre de un pecado mortal. Si nosotros somos conscientes de cuán perjudicial es hablar a espaldas de los demás, no lo hiciéramos. Y dice que la consecuencia de todo esto que el Señor le envió al pueblo de Israel fue que le mandó un ángel de la muerte para la destrucción de sus vidas. Si tú no quieres mortandad, no murmures a tu hermano, no murmures a quien está a tu lado. Tú no conoces la situación por la cual ciertas personas han tenido que pasar para poder sobrevivir o para poder mantenerse estable o vivo, porque cada persona tiene su propio afán. El hecho de que no sean igual que nosotros o no hagan lo mismo que nosotros queramos, eso no quiere decir que sean personas ignorantes o que sean personas que no estén de acorde a nuestra forma de vivir, porque cada quien es diferente, cada persona es diferente. Así que ten mucho cuidado. Ojo, mucho cuidado de quien hablas a espaldas. Ten mucho cuidado de quien levantas un mal testimonio. Porque es que todas las personas no somos iguales. Hay personas que son diferentes a ti y que tienen diferentes personalidades, que tienen formas de pensar diferentes, que por nada en el mundo se van a parecer a las tuyas. Entiéndelo de una vez por todas y comprende que ante los ojos del Señor eso está mal. Cuando tú veas una falta en tu hermano, jálalo a conciencia, llámalo y dile, mira, estás haciendo esto mal, tienes que corregirte, pero nunca a sus espaldas ni con los demás, porque eso se llama murmuración y eso es pecado, eso está mal ante los ojos de Cristo. Todo esto fue señalado por nuestro hermano Pablo para corrección de la iglesia de Corintios. Y él lo hizo, oigan esto, él lo hizo, todo esto le sucedió al pueblo de Israel como ejemplos para nosotros. Escuchen, como ejemplos para nosotros. Tenemos que estar pendientes. Si ellos cometieron esos errores, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Tenemos las escrituras, la palabra de Dios, donde nos está detallando todas las cosas para que no hagamos lo mismo que ellos. Tenemos una vida por delante donde podemos hacer las cosas bien, donde podemos estar caminando bajo los pies del Maestro, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Cristo. Una advertencia. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caerse. O sea, que si tú, de acuerdo a tu propia forma de pensar, piensas que está trabajando conforme a la voluntad del Señor, solamente porque tú lo crees, cuida tus pasos de no caer. Cuida de no hacer cosas malas, porque estás confiando en ti mismo.
O sea, no estás dándole la libertad al Espíritu de Dios para que te dirija y te ayude a hacer las cosas bien. Y si tú estás haciendo las cosas bien y el Espíritu Santo te está guiando, bienvenido seas. Sigue haciéndola bien, porque Dios le habla a tu espíritu y te dirige hacia lo que quiere hacer contigo, hacia el propósito que Él tiene contigo. Mi consejo del día de hoy, que está justamente en el versículo 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de las adoraciones a los ídolos. Y todos estos puntos vienen relacionados a uno solo, a adoraciones a ídolos. Huyan de esas adoraciones, huyan, porque eso es lo que nos va a apartar de la presencia de Dios. Ya es momento de que comencemos a abrir nuestros ojos, comencemos a entender que no es tiempo para estar entretenidos en cosas que no edifican a nuestro espíritu, en cosas que no edifican nuestra alma, porque no nos van a llenar, no nos van a edificar. Y el Señor Jesucristo, quien fue nuestro Señor y libertador, nos está advirtiendo que nos sometamos a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué nos queda? Analizar nuestros comportamientos, verificar lo que estamos haciendo mal y hacer el bien, porque el Señor nos está esperando, porque pronto viene su venida. Viene la venida del Señor y comencemos a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Espero que estas palabras te edifiquen, te llenen y te fortalezcan. No sigas cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Levántate como el Hijo del Señor, como el coheredero de Cristo y haz la voluntad de Él, porque para siempre es su misericordia. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. No deje de seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube Resplandece Hoy, ya que el Señor tiene palabra fresca para ti y tu vida. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.